Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 82. Los niveles de Aosoku aquí, extra. Capítulo 29. Los niveles de Aosoku aquí. Rairiken giraba perezosamente en la mano de Kij, la hoja larga y pesada describiendo un elegante arco antes de detenerse, con la punta apuntando directamente a Stevenson. En apariencia, parecía tranquilo, pero en su interior, Infinity ya estaba ejecutando innumerables simulaciones de batalla, trazando un mapa de cada posible resultado. El interés de Kij en este hombre provenía de una sola cosa, el Aosoku Aki de Stevenson, pero después de revisar miles de escenarios simulados, llegó a una conclusión. Su Aosoku aún está en sus inicios. Débil, incluso comparado con uno de los usuarios más débiles en la historia del manga, Shinjao el Taladro, Stevenson se quedó corto. ¿La presión mental del Aosoku de Stevenson? Ninguna, ni una sola onda llegó a la mente de Kij. Quizás se debía simplemente a que la fuerza espiritual de Kij ya era inmensa por naturaleza. Aún así, si alguien poseía verdaderamente el alma de un rey, su voluntad debería al menos rozar la suya propia. Stevenson, ni siquiera se acercó. Aosoku Aki, el Aki que solo se encuentra en una de cada millón de personas, el espíritu de un gobernante. A diferencia del Kenbunsoku y el Busosoku, el Aosoku no podía perfeccionarse mediante un simple entrenamiento, solo crecía a medida que lo hacía su portador. A partir de su propia experiencia en combate y de lo que sabía en su vida anterior como lector de manga, Kij dividió a Aosoku en 5 niveles. 1. Liberación instintiva, explosiones incontrolables provocadas por la emoción pura. Incluso en este caso, aquellos que nacen fuertes pueden rivalizar con los veteranos. Ejemplo, Luffy en sus inicios. 2. Control consciente, capacidad para activar y suprimir a Aosoku a voluntad. Ejemplos, Don Chinhao, Do Flamingo. 3. Supresión selectiva, dirigir a Aosoku hacia los enemigos sin dañar a los aliados en la misma zona. 4. Infusión, recubrir ataques y armas con Aosoku, produciendo efectos destructivos sin contacto físico, conocido como Aosoku infundido, es una técnica avanzada. 5. Penetración de la realidad, el nivel más alto, nunca explicado completamente en el manga. Kij creía que Shanks el pelirrojo lo había alcanzado. Sin una fruta del diablo, confiando únicamente en Aosoku, Shanks podía influir y distorsionar la realidad física misma. Kij creía que Shanks era solo un personaje secundario apoyado por compañeros de tripulación de élite como Batman, Yasop y Lucky Rokes, pero tras presenciar el poderío del hombre en el BAF, no tuvo más remedio que reconocerlo. Shanks, uno de los antiguos 4 emperadores, seguía erguido con un solo brazo, sin ninguna fruta del diablo, pero aún así gobernaba los mares con la dignidad de un yonko. Él era la prueba de que el aquí, y no ningún otro poder, era la verdadera esencia de este océano. Kij negó con la cabeza, apartando esos pensamientos. El Aosoku de Stevenson lo envolvió como una leve brisa, completamente insignificante. En un abrir y cerrar de ojos, Kij se movió. Sus pasos rozaron la superficie del mar como si fuera tierra firme. Un instante después, ya estaba al lado de Stevenson. Rairiken, ennegrecido por Busosoku, cayó en un limpio tajo vertical. Un golpe, una muerte. Emerson Stevenson, buscado por 380 millones de libras esterlinas, muere al instante. Y con él, la Uma Uma no Mi, modelo Zoan mítico, unicornio, resguardada a buen recaudo antes de que pudiera ser devorada. Comillas Ina, ya puedes bajar. La voz de Kij llegó a través del agua hasta el oficial de la marina de cabello rosa que observaba desde arriba en Jep. Sin Ina, tal vez habría tenido que masacrar a todos los piratas que se adentraban en el agua. Su fruta Ori Ori no Mi la convertía en la solución perfecta para acabar con los piratas de poca monta sin derramamiento de sangre innecesario. Una vez que aterrizó, ambos se pusieron rápidamente manos a la obra, reunieron a los piratas dispersos y los ataron a los restos flotantes del naufragio. Justo cuando Kij estaba a punto de pedirle a Ina que contactara con el cuartel general para que lo rescataran, lo sintió, otro buque de guerra de la marina se acercaba rápidamente. Su expresión se tornó ligeramente incómoda. No tardó en llegar el buque de guerra. En su cubierta se encontraba un hombre barbudo de hombros anchos y rostro severo, con un abrigo de la justicia a la espalda y un cigarro en la mano. Vicealmirante Fire Mountain, comandante del G7. Sus miradas se cruzaron. Kij alzó una mano a modo de saludo,
con una expresión como si nada hubiera pasado. Comillas, buenas tardes, vicealmirante Montaña de Fuego. El hombre mayor asintió, con el rostro aún impasible. Buenas tardes, vicealmirante Seiryu, ¿puedo preguntarle qué misión lo trae a través de la frontera G2 hacia mis aguas? Kij se rascó la cabeza. Mis disculpas. Esto fue una acción personal. El pirata que acabo de capturar saqueó un pequeño reino en mi jurisdicción. Lo perseguí durante días y hoy por casualidad lo alcancé. La expresión de Fire Mountain finalmente se suavizó. Aunque era uno de los 5 oficiales involucrados en la llamada de O'Hara Buster, en realidad era un hombre de buen corazón, una paloma entre halcones. Comprendía la difícil situación de las naciones pequeñas. Él mismo había nacido en una de ellas. En ese caso, sube a bordo. Podemos hablar en mi barco. Una vez a bordo, Kij entregó a los prisioneros. Montaña de Fuego le ofreció un buen cigarro, pero Kij lo aceptó con una sonrisa forzada. En realidad, no soy muy fumador. Eso no impidió que Fire Mountain le diera una lección detallada sobre cómo fumar puros correctamente. Kij lo intentó. El sabor intenso y penetrante le llenó la garganta. No le gustó. En su vida anterior, había preferido los cigarrillos normales, no los que se saboreaban, sino que simplemente se encendían y se fumaban. Ina, que estaba cerca, suspiró. Sacó un cigarrillo delgado, lo encendió con gracia experta y dio una calada lenta antes de exhalar una fina bocanada de humo. Aquí, fumar no era un tabú, ni siquiera para las mujeres. Muchos oficiales de la marina fumaban, incluida Ina. Ella miró a Kij, con una mirada claramente desafiante, comillas, ¿crees que puedes hacer esto? Kij sonrió con suficiencia. Tomó un cigarrillo de su paquete, lo encendió con el de ella y dio una profunda calada. El cigarrillo se consumió por completo en 3 segundos. Exhaló lentamente, con aire de satisfacción. Fire Mountain solo pudo suspirar. Estos chicos acaban de desperdiciar un cigarro en perfecto estado, pensó, mirando lo que quedaba del suyo. Mediodía después, el buque de guerra se acercó a la frontera entre el G2 y el G7. De repente, Kij percibió algo a través de Kenbunsoku, una isla con una forma extraña. Miró hacia adelante. La isla parecía 2 hileras de dientes humanos enfrentados. Vicealmirante Montaña de Fuego, dijo Kij, señalando hacia adelante. Esa isla, parece un par de dientes, ¿verdad? Fire Mountain pensó un momento y luego asintió. Sí, esa es la isla Haya, realmente parece dientes humanos. Luego añadió, con un toque de admiración, pero tu Kenbunsoku es impresionante, notarlo desde tan lejos. Kij solo sonrió cortésmente. El nombre Haya resonó en su mente, y lo recordó. La isla Haya, con Esquipiea flotando sobre ella. Inclinó la cabeza hacia atrás. El cielo azul se extendía infinitamente sobre sus cabezas. Y entonces, se concentró, Kenbunsoku Infinity empujando hacia arriba, perforando la atmósfera misma, alcanzando. Abre interrogación. 83, Isla del Cielo Birka, bonus. Capítulo 30, Isla del Cielo Birka. Con los ojos cerrados, Tachibana Kij concentró todo el potencial de su avanzado Kenbunsoku aquí, llevando su consciencia más allá de los límites de su cuerpo físico y atravesando las densas capas de nubes que colgaban muy por encima de él. En cuestión de segundos, su consciencia ascendió a casi 10.000 metros. Aquí arriba, las nubes eran densas, casi como un mar de leche líquida, y más allá de ese extraño océano blanco flotaban innumerables islas, grandes y pequeñas, dispersas como un archipiélago en la Gran Line. Aquí vivían personas con forma humanoide, pero con pequeñas alas blancas que les brotaban de la espalda, se movían con suaves sonrisas y llevaban vidas sencillas y pacíficas. Kij lo supo al instante, en él aún no había llegado. Este cielo seguía intacto, sin haber sido alcanzado por la furia del rayo divino. Una vez que estuvo seguro de la situación, retiró el alcance de su Aki. El buque de guerra que transportaba al vicealmirante Fire Mountain y a Kij no atracó en la isla Haya. Aproximadamente media hora después, llegaron a la frontera entre el territorio del G2 y el del G7. Una vez concluidos todos los trámites y el traslado de prisioneros, Kij se dirigió a la Montaña de Fuego con una sonrisa cortés. Hasta aquí llegó. La próxima vez que visites G2, te invitaré a la mejor carne de Sea King asada. Intercambiaron unas palabras de despedida antes de que Kij y Ina regresaran al Dragón Azul. Esta vez, sin embargo, Kij no ordenó que el barco diera la vuelta de inmediato. Su mirada permaneció fija en el cielo, el mismo cielo donde yacía aquella isla flotante que había vislumbrado a través del Aki. Hacía mucho tiempo que había decidido no volver a comer una fruta del diablo.
Pero la Goro Goro no Mi, la legendaria fruta del rayo, estuvo muy cerca, demasiado cerca. Su tentación fue minando la determinación que una vez consideró inquebrantable. ¿Comerlo, o no? La pregunta resonaba en su mente, como dos mitades de su alma discutiendo. El lado blanco susurró, cómelo. Este es el verdadero poder de este mundo. 3 de los 4 emperadores son usuarios de frutas del diablo, incluso almirantes, incluso Luffy. El lado oscuro gruñó, tonterías. No sabes de dónde proviene realmente este poder, y si las frutas del diablo forman parte de una gran conspiración, nada en este mundo es gratis. ¿Quién sabe qué les sucede a sus almas después de la muerte? El debate se prolongó indefinidamente. Antes de que pudiera decidirse, la voz de Amos interrumpió sus pensamientos. Vicealmirante Seiryu, deberíamos regresar a la base. Kija sintió levemente. Aún con la mente inquieta, ya había llegado a una conclusión. Me la coma o no, primero me haré con esa fruta. Una figura solitaria se elevó hacia el cielo. Avanzando por los aires junto a Hep, Kij se elevó más allá de las densas capas de nubes hacia el mundo de arriba, el mar blanco. El aire aquí era dolorosamente enrarecido, cada respiración más difícil que la anterior, incluso para un espadachín que había combinado técnicas de respiración especializadas con el refuerzo físico del Aki. La falta de oxígeno ralentizó la recuperación y mermó la potencia explosiva. Fue como arrojar a Aokiji a un volcán o a Akainu a un páramo polar. Pero Kij lo sabía, los verdaderos guerreros nunca culpaban al entorno. Sus pies se hundieron ligeramente en la densa superficie de las nubes, suave pero sólida, ondulando suavemente bajo sus pasos. Me pregunto a qué sabrá el pescado de aquí. Para un viajero y amante de la gastronomía como él, la idea de explorar la cocina de la isla le surgió con la misma naturalidad que la de ir a la batalla. Guiado por su Kenbun Sokoaki, evadió con facilidad las patrullas de los guardias del santuario, llegando finalmente al palacio del actual dios del cielo, Ganfal. Kij tosió levemente, atrayendo la atención de Ganfal, quien apartaba la pluma de ave que sostenía en la mano. El dios del cielo alzó la vista y se encontró con la mirada de un hombre alto que llevaba una espada larga en la cadera, vestía ropas diferentes a las de cualquier habitante de Skipie, lo más llamativo, no tenía alas en la espalda. ¿Tú, eres un hombre del mar azul?, preguntó Ganfal con calma. ¿Qué te trae al cielo? Kij sonrió cálidamente. Así es, del mar azul. Quizás no lo sepan, pero allá abajo hay una organización que mantiene el orden, los marines. Somos como agentes de la ley. No estoy aquí para pelear, solo quiero preguntarte algo. Ganfal lo observó por un momento, aún con cautela, pero tranquilizado por la falta de hostilidad del hombre. ¿Qué es lo que deseas preguntar? Estoy buscando una isla en el cielo llamada Birka. Ganfal asintió lentamente. Birka es una de las islas más pequeñas del Mar Blanco. No está muy lejos, pero tampoco está precisamente cerca. Al ver la confusión reflejada en los ojos de Ganfal, Kij explicó. Estoy buscando algo allí. Prometo no hacerle daño a nadie, ni a los de Birka ni a los de ningún otro lugar. Ganfal lo observó en silencio, luego tomó su pluma una vez más y dibujó la ubicación de Birka en un mapa de navegación de la isla del cielo. Kij hizo una leve reverencia, aceptando el mapa con un asentimiento, y al instante siguiente, su presencia desapareció de la habitación. Al día siguiente, tras un largo viaje a través de las nubes, descansando varias veces en el camino, Kij finalmente vio aparecer una forma verde en el horizonte. Birka. Aterrizó en un pequeño bosque escondido en el lado sur de la isla. En lugar de buscar inmediatamente la Goro Goro no Mi, priorizó algo mucho más urgente, la comida. Unos 10 minutos después, Kij arrastró el cadáver de un enorme jabalí de la isla del cielo, de varias toneladas de peso, hasta un claro. Con un movimiento casual de Rairiken, excavó un hoyo en el suelo. Luego, talando los árboles cercanos, separó los troncos gruesos para usarlos como leña y los más delgados para improvisar un asador. Al pasar la palma de su mano, endurecida por el Busosoku Aki, por el dorso de Rairiken, provocó chispas que encendieron las hojas secas hasta que una llama constante se apoderó de ellas. Él sabía bien que la carne nunca debe cocinarse directamente sobre la llama. Para obtener los mejores resultados, se utiliza el calor de las brasas. Las llamas solo queman la superficie, dejando el interior crudo. Mientras esperaba, descuartizó y limpió el jabalí, sazonándolo con una mezcla de sal pura y miel seca guardada en la empuñadura de Rairiken. Tras masajear la carne durante más de 10 minutos, la colgó sobre las brasas para asarla.
El dulce aroma de la miel y las especias, mezclado con la grasa derretida del jabalí, desprendía un aroma delicioso que se extendía por el bosque, suficiente para despertar a cualquier animal que se encontrara a su alcance. Pero sus instintos les decían, manténganse alejados de ese hombre. Mientras tanto, un joven con un afro salvaje y orejas largas y caídas miraba fijamente hacia la fuente del olor, con el estómago rugiendo dolorosamente. Delgado, pálido y con la mirada perdida, tragó saliva con dificultad, luchando contra el hambre voraz que lo había atormentado durante días. Este era, en él, todavía en su juventud. Kij, que seguía masticando su porción de carne, giró ligeramente la cabeza sin levantarla. ¿Tienes hambre? Venga, come. No hay manera de que pueda acabar con un jabalí tan grande yo solo. Había percibido la presencia del chico desde el principio, aunque la fuerza vital que sentía era frágil, enfermiza. En el parpadeo. Comillas de verdad. ¿Yo también puedo comer? Por supuesto, dijo Kij con sencillez. No seas tímido. Siéntate. En él se acercó sigilosamente, deteniéndose a 5 metros de distancia, temeroso de entrometerse. Kij cortó con cuidado un trozo del vientre del jabalí, el equilibrio perfecto entre grasa y carne, y se lo entregó con un cuchillo pequeño. Fue entonces cuando pudo observar bien las orejas largas y caídas del niño. Orejas largas, podría ser, en él. Pero esta figura era tan demacrada y lamentable, nada parecida al futuro dios del trueno. Kij no indagó más, simplemente volvió a su comida. Para cuando se habían comido la mitad del jabalí, en él estaba recostado contra un árbol, con el estómago lleno y los ojos pesados. Kij encendió un cigarrillo que sacó de su bolsillo, un premio prestado de Ina, y exhaló lentamente. No eres originario de por aquí, ¿verdad? En el parpadeo. Comillas, ¿te refieres a, que no es de aquí? Negó con la cabeza. Supongo que no, no tengo alas como los demás. Solo entonces se dio cuenta de que el hombre que tenía delante tampoco tenía alas. De repente, en él se abalanzó sobre Kij, agarrándolo del brazo con fuerza, con los ojos muy abiertos por la emoción, y las preguntas comenzaron a brotar sin cesar. Abre interrogación. 84, Regreso a East Blue, bonus. Capítulo 31, Regreso a East Blue. Kij colocó una mano sobre el hombro de Enel, dándole una palmadita suave antes de sentarse con las piernas cruzadas en el suelo de piedra blanca, haciendo todo lo posible por controlar su impaciencia. Con un tono tranquilo y pausado, comenzó a responder, una por una, todas las preguntas que rondaban por la mente de Enel. Habló del mar azul, muy por debajo, de la estructura del gobierno mundial, de los marines e incluso del concepto de las frutas del diablo, cosas completamente ajenas a la gente de Esquipiea. Su conversación se prolongó durante más de una hora. Cuando Kij finalmente se puso de pie, su expresión se tornó seria. En él, no vine a esta isla para cambiar el mundo ni para derrocar a nadie. Vine buscando una sola cosa. En cuanto la encuentre, volveré al mar azul. Hizo una pausa, su voz se suavizó. Si quieres venir conmigo, espera aquí, te lo prometo, a partir de hoy, nunca más pasarás hambre. Volveré antes del atardecer. En el parpadeo, atónito por un instante, luego asintió con firmeza. Comillas, ya voy. Kij, ¿qué buscas? Puedo ayudarte. Kij soltó una risita y negó con la cabeza. No hace falta, puedo encargarme yo solo. Espera aquí, no tardaré. En el instante en que terminó de hablar, la figura de Kij desapareció de la vista de Enel, disolviéndose en el aire mismo. Muy por encima de Esquipiea, Kij activó su Kenbun Sokuaki. Pero esta vez, en lugar de lanzar el radar lo más lejos posible, lo ajustó, reduciendo el alcance a tan solo 1000 metros. El objetivo no era la detección en una amplia zona, sino la obtención de detalles nítidos en un espacio confinado. Fue como cambiar un radar de barrido de largo alcance a inspección microscópica. Sabía una cosa con certeza, antes de comerla, una fruta del diablo no se distingue de una fruta común por su tamaño, color o forma. Algunas parecen melones, otras plátanos o uvas. Pero hay un rasgo inconfundible, esas extrañas espirales parecidas a enredaderas que se extienden desde la cáscara hasta la pulpa. Desafortunadamente, no existían registros ni ilustraciones de cómo era realmente la Goro Goro no Mi, la fruta del rayo que en él comería algún día. Eso dejaba solo un método para encontrarlo. Revisa cada una de las frutas en Esquipiea. El tiempo pasó volando. Kij se movió a través de la mitad de la isla flotante, su aki trazando la forma, la textura y el aura tenue de cada fruta que encontraba a su paso.
Nada fuera de lo común, hasta que llegó a la parte trasera de un antiguo santuario perteneciente a la raza esquipiana. El lugar estaba fuertemente custodiado o era considerado territorio tabú. Allí, sobre un altar cubierto de musgo, yacía un montón de fruta marchita. La mayoría eran opacas, con la piel arrugada y sin vida, abandonadas hacía mucho tiempo. Pero entre ellos, había uno que destacaba. Un melón verde, su piel vívida, fresca, casi palpitante de vida. Y en su superficie, inconfundibles espirales que recuerdan a enredaderas. Sin dudarlo, Kij extendió la mano y tomó la fruta. El peso era el adecuado, el aroma era intenso, y su aura, única. Tenía que ser esta, la Gorogoro no Mi. El fruto que le otorgaría a Enel el poder del rayo, yace intacto sobre un altar olvidado. La razón ahora era evidente, solo Enel, impulsado por un hambre desesperada, se habría atrevido a entrar sin permiso y a ignorar el tabú. Kij sacó una pequeña caja de madera de su mochila y colocó la fruta dentro con cuidado. Pero no regresó de inmediato. Activando Infinity, recorrió toda la isla de nuevo, revisando cada rincón intacto, asegurándose de que nada más se le hubiera escapado. Solo después de confirmar que la búsqueda había concluido, saltó hacia el cielo con Hep, dirigiéndose de nuevo hacia el lugar donde en él esperaba. 9 meses después. Año 1506 del calendario marítimo. Cuartel General de la Infantería de Marina G2, oficina del vicealmirante Seiryu, Tachibana Kij. Esa tarde, Kij estaba recostado en su silla, con los párpados caídos y la cabeza balanceándose como si el sueño pudiera vencerlo en cualquier momento. No era pereza, sino la ausencia de asuntos urgentes. Desde su regreso de Esquipiea, Kij había puesto en marcha una ofensiva masiva en todo el territorio de G2, una operación conocida como la campaña de erradicación del crimen marítimo. Durante 9 meses consecutivos, con toda la rama G2 trabajando a pleno rendimiento bajo su mando directo, los resultados fueron asombrosos, ni una sola tripulación pirata permaneció en aguas de G2. La noticia se extendió rápidamente. Los piratas de los otros equipos de los Luz se mantuvieron alejados, salvo algún que otro supernovato lo suficientemente insensato como para tentar a la suerte. Kij no tuvo piedad con ellos. Les enseñó de primera mano el verdadero peso de la justicia de la marina. En tan solo medio año, aniquiló a casi 20 tripulaciones piratas de alto nivel, cada una con una recompensa superior a los 100 millones de Beri. Gracias al impulso mediático de Morgans, el rey de las noticias, y a la presión política del cuartel general de la Infantería de Marina, el nombre de Seiryu Kij comenzó a tener peso en la incipiente Grand Line y en los 4 escuadrones de la Marina. En alta mar, pocos se atrevían a cruzar a G2. En tierra firme, fue igual de implacable, erradicó a estafadores, contrabandistas y pequeños delincuentes de isla en isla. No hay escapatoria, no hay terreno seguro. El estridente sonido de un denden musi rompió el silencio. Amos, su fiel ayudante, respondió primero. Aquí G2, habla Amos. Los rasgos del caracol se transformaron en una expresión severa y autoritaria. Esto es Sengoku, pongan a Tachibana Kij. Kij bostezó ampliamente mientras tomaba el receptor. Comillas, ¿qué pasa, viejo? Un fuerte resoplido provino del otro extremo. Comillas HMPH, unos cuantos logros y ahora te relajas, mírate, ¿es esta la dignidad de un vicealmirante? Kij puso los ojos en blanco. Lo único que sé es que G2 es la sucursal más limpia ahora mismo. Si parezco cansado, es porque he estado trabajando sin descanso limpiando a los piratas que dejasteis sueltos. Por un instante, Sengoku, el siempre estricto almirante de la flota, guardó silencio. Porque Kij tenía razón. De las 6 ramas principales de la marina en la primera mitad de la Grand Line, solo la G2, bajo el mando de Kij, había logrado un progreso tan notable en tan poco tiempo. Incluso el almirante Akainu lo había elogiado públicamente en múltiples ocasiones. Comillas, el vicealmirante Seiryu es el ejemplo más brillante de la nueva generación de la marina. Comillas, él es nuestro futuro. Si quieres saber cómo lidiar con los piratas, míranos a Seiryu y a mí. Las palabras de Akainu no eran meros halagos vacíos, sino que reflejaban el estilo despiadado y centrado en los resultados de Kij. Aunque, en el fondo, ambos hombres tenían principios diferentes. Kij juzgaba a los piratas por la sangre derramada y las vidas destruidas. Para aquellos con crímenes demasiado graves, no había piedad. Hasta el momento, aún no se había topado con ningún pirata al que valiera la pena perdonar. La postura de Akainu era aún más severa, si llevabas el nombre de pirata, tu muerte era segura, sin excepciones.
En un mundo donde las leyes a menudo eran promesas vacías, tales medidas constituían el elemento disuasorio más eficaz. Kij, al notar la pausa de Sengoku, recordó algo. Todavía tenía dos frutas del diablo. Una de ellas, la Uma no Mi, modelo, unicornio, una Zoan mítica de leyenda, estaba destinada a Kuina, la hija de su maestro, Shimotsuki Xir. En su corazón albergaba un deseo silencioso, evitar su muerte tonta al caer por las escaleras. Con una Zoan mítica, ni siquiera la llamada escalera divina podría reclamarla. Reprimiendo una sonrisa burlona, Kij habló por el auricular. Viejo, estoy solicitando una licencia. Sengoku frunció el ceño. Sabía que Kij se lo había ganado, pero en esta era de piratas, cada oficial de alto rango era fundamental, y Kij, que ya casi alcanzaba el rango de almirante, era indispensable en G2. ¿Para qué?, preguntó Sengoku con sospecha en la voz. Voy a Eastlu, digamos que es un viaje a casa. Sengoku suspiró profundamente. No tienes ni idea. Barba Blanca ha estado causando problemas por culpa de su hijo idiota. Garp y Aokiji se están encargando de ello. Akainu está limpiando el nuevo mundo. Kizaru está atrapado en Mariejois con los dragones celestiales. No tengo. Si no me equivoco, interrumpió Kij con suavidad, hay un vicealmirante que viaja a Eastlu varias veces al año. Dice que va a visitar a su nieto. He estado trabajando sin parar durante casi un año. ¿Acaso no puedo tomarme un descanso? Él es vicealmirante, yo también lo soy, no. Su tono era suave, pero la tranquila determinación que transmitía no le dejó a Sengoku margen para replicar. Finalmente, el almirante de la flota cedió, con una condición. Como parte de su viaje, Kij también realizaría inspecciones internas de varias bases de los marines en Eastlu. 3 días después. El enorme buque de guerra Dragón Azul, símbolo del poderío de G2, atravesó el cinturón de la calma. Kij estaba a bordo junto a Ina, en él y cientos de marines de élite G2. Los buques mercantes tenían el privilegio de desplazarse sin viento, gracias a sus sistemas de propulsión internos, y podían atravesar incluso el cinturón de calma, donde los barcos normales serían indefensos. Sus cascos, revestidos con polvo de piedra marina, los hacían invisibles para los reyes marinos. Gracias a la genialidad del Dr. Vegapunk, los buques de guerra de la marina podían entrar o salir de la Grand Line desde cualquier dirección, sin necesidad de escalar la montaña inversa como los piratas. Esa noche en Logetown, Eastlu. El vicealmirante Dalmatian, el oficial de mayor rango en la región, se encontraba en el puerto junto a Smoker y cientos de infantes de marina en estado de alerta máxima. El puerto estaba lleno de actividad. Comillas, muevan todos los barcos a un lado. Comillas, despejen el carril central. Date prisa, no bloquees la ruta principal. Los gritos resonaron mientras la multitud se impacientaba. Comerciantes y lugareños susurraban entre sí, tratando de adivinar qué personaje importante estaba llegando. El sol descendía, rozando el horizonte. De la niebla anaranjada emergió un colosal buque de guerra, cuya proa estaba tallada con la forma de la cabeza de un dragón. El dragón azul había llegado. La mirada de Smoker estaba fija en la cubierta, incapaz de ocultar un destello de asombro. ¿Cuándo iba a tener un buque de guerra y una tripulación como esos? Cuando tenía 18 años, no era más que un soldado raso. Exhalando lentamente, encendió 2 puros, cuyo humo se elevó perezosamente en espiral. Tras pasar todo el día reabasteciéndose en Logetown, Kij no perdió el tiempo. Regresó al barco y comenzó su inspección de Eastlu. No se reunió personalmente con Smoker, a pesar de que en el pasado habían entrenado juntos. Se llevaban bien, pero no eran amigos íntimos. La diferencia de fuerza entre ellos era simplemente demasiado grande, lo que hacía que la camaradería informal resultara incómoda. Y Kij nunca fue del tipo que impone la nostalgia. Abre interrogación. 85, León Dorado, Shiki, bonus. Capítulo 32, León Dorado, Shiki. Azul del Este. A cientos de kilómetros de la aldea de Shimotsuki, Tachibana Kij bajó de la cubierta del dragón azul y se adentró en el cielo abierto, con el cuerpo sostenido por patadas rápidas y rítmicas realizadas con Jep. Sabía perfectamente qué clase de hombre era su maestro, Shimotsuki Xir, alguien que valoraba la paz por encima de todo. Y dadas las sutiles pistas ocultas en la historia del mundo original, Kij sospechaba firmemente que Xir tenía alguna conexión secreta con el líder del ejército revolucionario, Monkey the Dragon.
Si eso fuera cierto, entonces era posible que el propio Xir fuera un revolucionario encubierto. Cuando divisó el familiar y sin DJ, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Kij. El lugar parecía más animado que antes, había más estudiantes de los que recordaba. Me preguntó, ¿qué tan fuertes son mis compañeros más jóvenes ahora? Cruzó las amplias puertas de madera, dejando que el cálido aroma de los tatamis y la madera pulida inundara sus sentidos. Kij pasó todo el día en el DJ. Cuando el sol empezó a ponerse, se paró frente a su maestro y colocó una extraña fruta en espiral sobre la mesa que los separaba. Xir, sensei, dijo Kij con calma, esta es una fruta del diablo tipo Zoan mítica, la Uma no Mi, modelo, unicornio. No la necesito, por favor, dásela a Kuina. Considéralo mi forma de compensar 2 años de ausencia. Es una niña, pero con este poder, al menos tendrá la fuerza para protegerse. Por favor, no te niegues. Antes de que su profesor pudiera siquiera responder, Kij se dio la vuelta y caminó hacia la escalera que había en la parte trasera de la casa. Desmanteló los escalones más altos, los mismos que una vez hicieron que Kuina cayera al vacío, astillando la madera hasta que no quedó nada. Era su manera de borrar ese viejo y cruel destino. Sin decir una palabra más, Kij abandonó el DJ, las legendarias escaleras desaparecieron para siempre, y su maestro quedó paralizado por la sorpresa. Sabía que quedarse demasiado tiempo en la aldea de Shimotsuki solo llamaría la atención. Incluso siendo un héroe de la marina, los enemigos políticos aprovecharían cualquier oportunidad para investigar a Xir si supieran que Kij lo había visitado, especialmente si sus sospechas sobre los vínculos del hombre con los revolucionarios eran ciertas. A ojos del gobierno mundial, el ejército revolucionario representaba una amenaza mucho mayor que cualquier tripulación pirata. Así que, en cuanto terminó su misión, Kij volvió a elevarse hacia el cielo, siguiendo la misma trayectoria que el dragón azul. No le había ordenado a su barco que se detuviera. En cambio, les había ordenado que siguieran avanzando por la ruta prevista, lo que significaba que ahora era su problema alcanzarlos. Aproximadamente 90 minutos después de haber iniciado su vuelo a alta velocidad, Kij se detuvo bruscamente en el aire, con el ceño fruncido. Algo no se sentía bien. Gracias a su Kenbunsoku Aki, finamente perfeccionado, percibió una extraña isla oculta entre las nubes, una masa flotante sin base visible ni mar debajo. A diferencia de Esquipiea, esta isla no estaba sostenida por el mar Blanco a 10.000 metros de altura, esta isla simplemente flotaba. Y solo había un hombre en el mundo capaz de hacer posible algo así. El poder de la Fua no Mi, Shiki. Golden Lion Shiki, una leyenda viviente que en su día conmovió al mundo. ¿Quién era Shiki en realidad? Un antiguo miembro clave de los piratas de Rox, la tripulación más temible de la historia. Su capitán, Rox de Sebek, era una amenaza tan grande que el gobierno mundial borró su nombre de la historia. Entre su tripulación se encontraban monstruos como Edward Neugate, Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo. Charlotte Linlin, Mamá Grande. Kaid, por aquel entonces solo un joven aprendiz. Silver Axe, Bang Zhi, Captain John, Stussy, y más. Y entre ellos, Shiki era uno de los hombres de confianza de Rox, un león salvaje sediento de poder absoluto. Tras la derrota de Rox en el Valle de los Dioses, donde Roger y Garp lucharon codo con codo, Shiki formó su propia tripulación, los Piratas Voladores. Junto con Barba Blanca y Roger, Shiki había sido un pilar de poder en los mares antes de que comenzara la gran era pirata. Hace una década, Shiki intentó formar una alianza con Roger para conquistar el mundo por la fuerza. Roger se negó. El resultado fue la tristemente célebre guerra de EDD, una de las batallas navales más peligrosas de la historia. Una tormenta insólita, aún sin explicación, salvó a la tripulación de Roger, hundiendo la mitad de la flota aérea de Shiki. El propio Shiki sufrió una tragedia, el timón de un barco se le incrustó profundamente en el cráneo, extraerlo significaría una muerte segura. Permanece allí hasta el día de hoy, lo que hace que su apariencia sea única. Aunque nadie se atrevió a reír. Si esa tormenta no hubiera aparecido, ¿la historia habría sido diferente? ¿Acaso el verdadero rey de los piratas habría sido Shiki, y no Roger? La idea cruzó fugazmente por la mente de Kij. Pero su decisión fue instantánea. Si ya lo he encontrado, entonces no tengo razón para alejarme. Sus ojos se aguzaron, su postura se adelgazó. León dorado, el más fuerte de una era pasada, antiguo brazo derecho de Rox, da igual. Soy Tachibana Kij, no le temo a nadie. Aún así,
le envió un mensaje a Sengoku, no para pedirle permiso, sino simplemente para informarle. Comillas que, encontraste a Golden Leon Shiki, en East Blue. El Dendenmushi imitó a la perfección la indignación de Sengoku, con todo y venas abultadas. Era comprensible, el nombre Shiki no era solo una leyenda, sino una advertencia. Hace 8 años, en el año 1498, el mundo quedó atónito cuando el rey pirata Gold de Roger fue capturado por los marines. Shiki se negaba a creerlo, el hombre al que consideraba su único rival, atrapado, imposible. Consumido por la rabia, voló solo a Marineford. Usando el poder de su fruta del diablo, arrojó islas desde el cielo sobre la base de la marina, matando a innumerables soldados. En medio del caos, se enfrentó a dos pilares de la fuerza de la marina, Garp y Sengoku. Por primera vez en la historia, los dos lucharon codo con codo contra un solo hombre. Marineford quedó medio destruida antes de que Shiki fuera finalmente derrotada. Desde entonces, había desaparecido de los mares, hasta ahora. A ojos de Kij, aparte de la figura sombría conocida como Imu, no había nadie más con vida que pudiera siquiera intentar convencer a Sengoku y Garp de luchar juntos, y mucho menos de sobrevivir a ello. Aquella batalla terminó con la derrota de Shiki, pero aún así fue una derrota digna de respeto. Posteriormente, Shiki fue arrojada a Impel Down, donde quedó encerrada en el nivel más bajo, el nivel 6, Infierno Eterno. Pero ni siquiera las leyendas terminan tan fácilmente. Un año después de la muerte de Roger, la impecable trayectoria de la prisión inevitable se rompió. El primer, y único, hombre que escapó de Impel Down, Shiki, el león dorado. El precio, inmenso. Para liberarse de las cadenas de piedra marina, Shiki se cortó las piernas y las reemplazó con 2 de las 12 espadas de grado supremo, Oto y Kogarashi. Ahora, en el gran salón de su palacio flotante, Shiki se relajaba entre sus seguidores, bebiendo y festejando como en los viejos tiempos. Su melena de cabello dorado caía al suelo como los rayos del sol, su barba y bigote eran igual de espesos y salvajes. Y sobre su cabeza, incrustado profundamente en su cráneo, el volante de la guerra de Edd. Sabía que, al ver su reflejo, parecía un gallo gigante. Y quizás por eso odiaba a los gallos. Su kimono, a rayas naranjas y amarillas, no hacía sino acentuar el parecido. Minutos después. El cielo tembló con un rugido profundo y lejano. Los pasos de Kij sobre el aire dejaban a su paso ráfagas de viento comprimido. En cuestión de segundos, se encontraba frente a la isla flotante. Inhaló profundamente, llenando sus pulmones con el aire que lo rodeaba hasta que la atmósfera misma pareció ondular. En un instante, desenvainó su espada negra, Rairiken. Un oscuro y tormentoso buzo Sokuaki recorrió su brazo, tiñéndolo de un profundo y brillante tono púrpura negruzco. Su golpe cortó el aire como un trueno. De la hoja surgió una media luna de energía azul oscuro, que crecía a medida que volaba, formando un tajo de cientos de metros de largo cuando impactó. El impacto sacudió la superficie de la isla, desgarrando la piedra y la tierra y excavando una grieta de casi 1 kilómetro de longitud. El cielo mismo parecía vibrar. Kij dio un paso al frente, y su voz resonó a través del viento. Comillas León Dorado Shiki, sal. Dentro del palacio, Shiki hizo una pausa a mitad de su bebida. ¿Un ataque, aquí? Su vacilación duró apenas un instante. Se levantó, alzando ambas manos. El techo de su palacio se rasgó como si fuera de papel, y con espadas por piernas, se lanzó hacia arriba, más rápido que un proyectil de cañón. Instantes después, flotó en el aire frente a Kij. Muy cerca, a solo unos metros de distancia. El cielo se convirtió en el escenario de un choque de épocas. Con los brazos cruzados, la mirada de Shiki se entrecerró y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Comillas así que tú eres el mocoso de la marina que me atacó. Comillas sabes quién soy y aún así viniste sola. Comillas yo soy Shiki, el león dorado, muchacho. Kij simplemente negó levemente con la cabeza. Sus ojos serenaron, sus labios se curvaron levemente. ¿Sigues anclado en el pasado? No me extraña que no pudieras vencer a Roger. Esas dos frases bastaron para encender la mecha. Pequeño mocoso, ¿quieres morir? Shiki rugió, levantando ambas manos. Sí, Odori, Daihishin. La tierra tembló bajo sus pies, elevándose en el aire y transformándose en enormes leones de piedra y tierra, cada uno de la altura de un rascacielos, envueltos en polvo y furia.
5 bestias colosales cargaron desde todas direcciones, cada una con la fuerza suficiente para borrar una isla del mapa. El cielo tronó. La batalla entre una leyenda del pasado y la esperanza del futuro estaba a punto de comenzar. Abre interrogación. 86, Piratas Voladores, bonus. Capítulo 33, Piratas Voladores. Un simple gesto, la mano derecha de Siki abriéndose y luego cerrándose en un puño, bastó para sacudir al mundo. En cuestión de segundos, el terreno a varios kilómetros a la redonda se elevó en el aire como si la gravedad misma se hubiera desactivado. El horizonte se retorció, y el cielo y la tierra parecieron intercambiar sus lugares bajo la atracción de una fuerza invisible, dejando a su paso un rastro de caos. Desde todas direcciones, gigantescas construcciones de tierra y piedra con forma de león se abalanzaban sobre él. Los ojos de Tachibana Kiju reflejaron un breve destello de sorpresa que ni siquiera él pudo ocultar. Este no fue un ataque cualquiera, este fue el poder de una fruta del diablo de primer nivel, una fuerza de la naturaleza en forma humana. Kij había visto innumerables habilidades similares dentro de Infinity, pero estar allí, en este mundo, enfrentándola directamente, aún le producía una punzada de asombro en el pecho. Afortunadamente, conocía una verdad sobre tales poderes abrumadores. Tenían un amplio alcance, pero estaban demasiado diluidos. Un ataque de área como este podría aniquilar ejércitos enteros, pero contra un oponente de igual o mayor fuerza, su impacto disminuía drásticamente. El poder, disperso en un área tan vasta, rara vez alcanzaba con la fuerza concentrada suficiente para superar una defensa de alto nivel. La velocidad solía ser su mayor debilidad, salvo excepciones como el Yasakani no Magatama de Kizaru. Dicho esto, era innegable el control absoluto que este tipo de habilidad ejercía sobre el campo de batalla. Era muy similar a las técnicas de los propios almirantes, el volcán meteoro de Akainu, la era de hielo de Aokiji o el Yasakani no Magatama de Kizaru, armas diseñadas no solo para matar, sino para dominar el terreno, infundir miedo y remodelar el propio campo de batalla. Contra la tierra, el mar y el cielo, tales poderes dejaron cicatrices mucho más dramáticas que las que quedaron en los cuerpos individuales. Quizás, esa era la naturaleza de las frutas del diablo de más alto nivel. Por otro lado, aquellos que se apoyaban en su propio cuerpo y en el Aki en su máximo esplendor, si bien no podían remodelar islas con facilidad, podían infligir heridas mucho más directas, eficaces y personales. Cada golpe de un guerrero así era producto de años, décadas, de voluntad forjada y técnica perfecta. No se mudaban a menudo porque no lo necesitaban. Pero cuando lo hicieron, fue como si un rayo cayera sobre la tierra. Un sordo estruendo resonó en los cielos. Nubes oscuras y densas se arremolinaban sobre la isla flotante, y el trueno retumbaba en sus profundidades como el rugido de dioses enfadados. En medio de esa tormenta, el grito de Shiki Shishi Odori, Dai Hishin, resonaba con furia, haciendo temblar el aire mismo. La voz de Kij era tranquila en medio del caos. Cortar el cuerpo, cortar el alma, cortar el corazón. Un rayo caído del cielo, guiado por mi espada. Respiración del trueno, décima forma, modo Busosoku, corte trueno. Un solo estrique. Eso fue todo. Rairiken, su espada negra, surcó el aire, su filo estaba envuelto en relámpagos crepitantes y una densa y pesada capa de aquí. El tajo no fue amplio ni vistoso, una estrecha media luna de apenas unos metros de largo, de un tono oscuro como un fragmento del cielo nocturno. Pero su intención era aguda e infalible, atravesar las construcciones con forma de león de Shiki en el suelo, y, al mismo tiempo, apuntar directamente al mismísimo león dorado en el cielo. El cuerpo de Shiki se puso rígido. Se le erizó el vello de los brazos y el pecho. Sus ojos penetrantes se fijaron en el tajo que se aproximaba, no grande, no ostentoso, pero todos sus instintos le gritaban que ese podría matarlo. Hace mucho tiempo, cuando aún tenía ambas piernas, Shiki había sido un verdadero maestro espadachín, reconocido incluso entre los más grandes. Pero para escapar de Impel Down, se vio obligado a amputarse ambas piernas, que estaban encadenadas con grilletes de piedra marina. En su lugar, se colocó sus dos espadas de grado supremo, Oto y Kogarashi. El mundo pensaba, todavía tiene ambos brazos, porque no puede luchar como antes. Pero quienes pensaban eso, no sabían nada. Para un verdadero guerrero, el cuerpo era un instrumento perfectamente afinado, cada parte entrenada para canalizar la energía desde el suelo a través del núcleo hasta la hoja. Si se rompía ese equilibrio, todo el sistema flaqueaba.
Los cimientos de Shiki habían desaparecido, la edad había hecho el resto, erosionando su fortaleza física mucho más rápido que el poder de su fruta del diablo. Ahora, la única forma en que podía luchar al nivel de un espadachín era utilizando su levitación para compensar. Aún así, sus instintos seguían intactos. Y lo que vio ante él fue a un joven, un advenedizo arrogante llamado Tachibana Kij, que se encontraba a tan solo un paso de la cima absoluta del arte de la espada. Y con esa constatación llegó un pensamiento amargo. ¿Me está usando como una piedra de afilar? La idea era insultante, humillante, aterradora. Imposible. ¿Sabes siquiera quién soy? Soy el capitán de los piratas voladores. El león dorado, Shiki el grande. No seré tu escalón de acceso, muchacho. Comillas mocoso de la marina, has elegido al oponente equivocado. El rugido de Shiki rasgó el aire. Frente a ese estrecho y mortal tajo, Shiki alzó ambas piernas con hojas de espada, desatando una ráfaga de cortes de aire comprimido a toda potencia. Sí, Senjindani. El cielo se convirtió en el escenario de un duelo invisible entre espadas. El tajo de Kij, imbuido de truenos, chocó con las cuchillas aéreas de Shiki una tras otra, y cada choque creó una descarga eléctrica aguda y silenciosa que se propagó como relámpagos por el cielo que se oscurecía. El primer enfrentamiento. El segundo. El tercero. Solo después de atravesar 3 de los 6 tajos de Shiki, el ataque de Kij comenzó a desvanecerse. Para entonces, ya se había librado del ataque terrestre de Shiki, flotando en el aire con serena concentración mientras estudiaba la batalla que él mismo había iniciado. Un leve suspiro escapó de sus labios. Solo 3, de un solo ataque a máxima potencia. Ese ataque no había sido una simple técnica, sino la culminación de su fusión entre Aki y respiración del trueno, y Shiki lo había contrarrestado con lo que, para él, era un movimiento básico. No se sentía equilibrado. Kij había estimado el poder de Shiki basándose en la versión de Strongworld, más viejo, más lento y derrotado por el Gearcer de Luffy. Pero este Shiki más joven, estaba en un nivel completamente diferente. En la película, Shiki había mostrado poco en lo que respecta al Ki. Busosoku fue mínimo. Kenbunsoku, apenas perceptible. Aosoku, para nada. Pero aquí, en la realidad de Infinity, el león dorado poseía las 3 cualidades. Y cada una era aterradora a su manera. Abre interrogación. 87, Aosoku Aki, bonificación. Capítulo 34, Aosoku Aki. Entonces, el Shiki del león dorado no debería poder usar la infusión de Aosoku Aki ahora mismo, ¿verdad? Ese pensamiento se coló en la mente de Tachibana Kij antes de que pudiera evitarlo, junto con un recuerdo repentino de la abrumadora presión que una vez sintió debido a la Aosoku Aki de Garp. Inmediatamente sacudió la cabeza, apartando el recuerdo a la fuerza. No, este no era el momento de comparar al hombre que tenía delante con el héroe de la infantería de marina. Shiki no debía estar al mismo nivel que Garp, y lo que es más importante, Kij ya no era el chico que solía ser, aquel que se había derrumbado bajo tanta presión. Había crecido, sus técnicas, su dominio del ki, todo había alcanzado un nivel muy superior al que tenía antes. Aún así, tuvo que ajustar su estrategia. Si la fuerza bruta no podía igualar la de Shiki, no tenía sentido intentar un enfrentamiento directo. Kij aún contaba con muchas ventajas. Su velocidad explosiva era mayor. Su resistencia, al menos en tierra firme, era mejor. Si bien Soru y Hep le brindaban movilidad en el aire, también lo agotaban mucho más rápido. Y era joven. Incluso si llegaba el momento de intercambiar golpes, su cuerpo podía soportar una batalla prolongada. Una vez tomada esa decisión, Kij giró sobre sus talones y se zambulló hacia mar abierto, con el objetivo de encontrar una isla deshabitada que le diera ventaja. ¿Sí que la perseguiría? Una rápida mirada por encima del hombro, al ver aquel rostro furioso que lo perseguía, respondió a esa pregunta de inmediato. Por supuesto que lo haría. 30 minutos después. Kij volaba a baja altura sobre las olas, esquivando un tajo aéreo tras otro del león dorado que se alzaba sobre él. Cada tajo desgarraba el mar y el cielo como las garras de una bestia divina. Más adelante, apareció a la vista una isla de tamaño mediano. No era extraño encontrar una tan fácilmente, este era el mundo de One Piece. Los mares infinitos estaban salpicados de islas sin nombre e inexploradas. Un solo movimiento de su Kenbunsoku Aki le bastó con lo que necesitaba saber, no había humanos, solo unas pocas bandadas de aves marinas anidando en la arboleda. Perfecto.
Kij sonrió con suficiencia y aceleró, estrellándose contra la superficie de la isla en una explosión de polvo y escombros. Instantes después, Siki descendió tras él, aterrizando con su habitual calma. Ya sabía lo que aquel chico tramaba. Pero él era Siki, el león dorado. Un león no huye de un desafío, y menos aún de un cachorro de lobo advenedizo. Algo más llamó la atención de Siki. El Kenbunsoku de este chico era afilado, más afilado que el de la mayoría de los que había conocido. Antes de que pudiera siquiera terminar una patada para lanzar un tajo volador, el chico ya lo había esquivado. Intentar golpearlo desde la distancia sería un esfuerzo inútil. Así que Siki dejó de malgastarlo. Su descenso se ralentizó hasta que las dos cuchillas unidas a sus piernas, Oto y Kogarashi, rasparon contra el suelo de la isla con un silbido metálico y estridente. Cruzó los brazos, con el pecho hacia adelante, y acortó la distancia a paso. Jovencito. Su voz era baja, pero tenía un peso que oprimía la piel. Estás intentando usarme como un escalón para alcanzar un rango aún más alto de maestro espadachín, ¿verdad? Siki no esperó respuesta. Entonces dime, ¿sabes siquiera lo que es un verdadero maestro espadachín? Su mirada era como el filo de una espada. Un maestro espadachín debe tener la voluntad de ganar, el coraje de permanecer invicto, una profunda comprensión personal del arte de la espada. Solo con los tres, uno merece el título. Comillas, ¿estás listo para morir, muchacho? Para desafiar a un león, debes saber que el precio es muy alto. Si no puedes pagar ese precio, entonces mejor muere aquí. En el instante en que terminó de hablar, una oleada de fuerza de espada desgarró el suelo, partiendo la tierra de la isla mientras se precipitaba hacia Kij. Pero esta vez, Kij no lo esquivó. Apretó con más fuerza su espada negra, Rairiken, y cargó directamente contra el enemigo. Un relámpago rugió. Sus tajos chocaron en el aire. La onda expansiva retumbó sobre la isla, extendiéndose hacia el mar circundante. Los relámpagos chocaron con el viento, creando una sinfonía caótica, salvaje e indomable. La colisión no terminó rápidamente. El día se convirtió en noche, la noche se fundió con la mañana, y la mañana volvió a convertirse en día. 3 días y 3 noches de batalla ininterrumpida. Hasta que finalmente, el silencio se apoderó de la isla. Sin embargo, la isla en sí, ya casi no podía llamarse isla. Su tamaño se había reducido a apenas una cuarta parte de lo que fue. Los bosques y las montañas habían desaparecido. Todo lo que quedaba era tierra árida y vastos cráteres, profundas fisuras que surcaban el terreno, algunas de cientos de metros de profundidad y que se extendían a lo largo de casi 1 kilómetro. Y ese ni siquiera era todo el poder de Siki. Si hubiera usado su fruta Fua Fua para partir la isla, podría haberla destruido por completo en un instante. Pero eso no serviría de nada contra Kij. El chico simplemente encontraría otra isla donde luchar, ineficiente. Además, su orgullo como espadachín no se lo permitiría. Ante el desafío de un espadachín de nueva generación, respondería con las dos espadas a sus pies. Él ganaría. Y matar al niño sin piedad. Ese era el orgullo de un león. Ja, ja. La respiración pesada e irregular llenaba el aire. Pero no era Kij quien hacía ese sonido. Era Siki. El viejo león, se estaba cansando. 3 días de lucha pueden parecer mucho tiempo, pero para Siki en su mejor momento, no era nada. Lo que lo agotaba no era solo el oponente que tenía delante, sino el dolor constante que irradiaba del timón del barco, alojado en su cráneo, el latido, las náuseas, el cansancio, el mareo, nunca desaparecían. Un recuerdo se apoderó de mí. Una gran guerra, una batalla que sacudió una época. La guerra de EDD. Fue allí donde perdió contra Gol de Roger. Había perdido por culpa de la tormenta, no por culpa de Roger. Nunca había aceptado esa derrota como una verdad absoluta. Cuando regresó para demostrar que el león dorado aún reinaba, Roger ya había sido capturado. Ejecutado por los marines. Lo absurdo de todo aquello era algo que jamás podría aceptar. Así que asaltó Marineford solo. Masacraron a muchos marines, casi destruyeron por completo su cuartel general. Solo para que Garp y Sengoku lo derrotaran. Pero ni siquiera esa derrota lo detuvo. Escapó de Impel Down, solo, sin piernas y con la vida pendiendo de un hilo. Ese era él, Siki León Dorado. Siki alzó la vista hacia el joven que estaba de pie frente a él. El cuerpo de Kij estaba mucho más maltrecho que el suyo. Sin embargo, los ojos del niño, no se habían apagado. Siki frunció el ceño y gruñó. Chico, si quieres derrotarme. Llegas 100 años demasiado pronto.
Abre interrogación. 88, el gran espadachín. Capítulo 35, el gran espadachín. En el instante en que la voz de Siki, el león dorado, resonó en el aire, el mundo cambió. En lo alto, el cielo sobre la isla destrozada estaba engullido por nubes amenazantes y ondulantes, como si los propios cielos estuvieran respondiendo a la fuerza que despertaba abajo. El aire vibró, y del cuerpo de Siki surgió una tormenta invisible, olas de presión cruda y aplastante que impactaron contra todo ser vivo a su alcance, amenazando con arrancarles el alma de sus cuerpos. Un relámpago de color púrpura oscuro brotó del cuerpo de Siki. No era un relámpago cualquiera, era la forma tangible de la Osoku no Aki, el Aki del Conquistador, un poder reservado solo para aquellos nacidos con la voluntad de sobresalir por encima de todos los demás. Incluso Tachibana Kij, cuya mente había soportado el peso de 3 vidas, cuya voluntad y espíritu habían sido templados incontables veces, se vio obligado a retroceder varios pasos ante el tremendo ataque espiritual. El aire mismo se sentía pesado. Cada respiración que daba Kij estaba cargada de una presión mental invisible que lo oprimía. Y cuanto más se acercaba a Siki, más abrumadora se volvía esa presión. Era como si el mundo entero rechazara su presencia. Pero no era que la voluntad o el espíritu de Siki fueran inherentemente más fuertes que los suyos. La verdad era más simple. Aosoku Aki era un ataque espiritual, una manifestación de la voluntad de dominar. Kij simplemente aún no lo había despertado. Lo único que podía hacer era resistir, soportando esa presión solo con su fortaleza mental, como un hombre que podía soportar un golpe de un oponente más débil, pero que no tenía ni idea de cómo contraatacar. Y para siquiera comenzar a aprender este poder, había que cumplir un requisito: nacer rey. Kij nunca había estado seguro de poseer las llamadas cualidades de un rey. Ambición, nunca había echado raíces en él. Amaba el camino de la fuerza, pero no por un deseo de dominar a los demás. Amaba la maestría, amaba la belleza de la técnica, amaba comprender el cuerpo y el mundo. Pero pisotear a otros bajo sus pies, estar solo en la cima del mundo, ese nunca fue su sueño. Y por eso, en el fondo, Kij dudaba de si era digno de despertar su propio Aosoku. Sin embargo, ese pensamiento se desvaneció en un instante. Gracias a su aguda percepción, Kij vio algo que hizo que sus pupilas se contrajeran bruscamente. Allí estaba, la aplicación avanzada de la Osoku Aki. Infusión. La capacidad de recubrir el cuerpo y las armas con el Aki del Conquistador, convirtiendo cada golpe en la encarnación de una voluntad inquebrantable. Siki podría hacerlo. Por supuesto que podía. Como hombre que una vez estuvo codo con el rey pirata, Golde Roger, ¿cómo no iba a hacerlo? El recuerdo del puño de Garp, aquel que una vez lo atravesó, pasó fugazmente por su mente, ese dolor insoportable que le quemaba hasta los huesos. Pero a diferencia de aquella época, ahora, Siki estaba usando esta técnica con toda su fuerza, sin piedad, sin restricciones. Aunque Kij creía que la muerte nunca era realmente el final, su cuerpo respondió con el instinto más antiguo de la vida, el miedo. Un sudor frío le corría por las sienes, los músculos se le tensaron, el corazón le latía con fuerza. Su cuerpo tembló. No era debilidad, era instinto, una reacción honesta y primaria ante la presencia de un peligro mortal. Y sin embargo, dentro de esa presión aplastante, Kij levantó lentamente la mano y sacó algo de la pequeña bolsa que llevaba en la cintura. Una fruta verde como la esmeralda. Su piel resplandecía con un misterioso patrón en espiral, suaves ondas grabadas como circuitos celestiales. Una fruta del diablo. Más precisamente, la Goro Goro no Mi, la fruta del trueno, una de las frutas logia más temidas, que se dice que otorga a su usuario el poder de un dios en la tierra. Lo había encontrado hacía mucho tiempo en Esquipiea, escondido en lo profundo de las antiguas ruinas de Vika. Desde entonces, Kij la había guardado como su último as bajo la manga, para momentos como este, cuando la vida y la muerte pendían de un hilo. En innumerables simulaciones dentro de su sistema Infinity, lo había visto: si comía esa fruta, podría sobrevivir. Podía transformarse en un rayo, volverse intocable y escapar. Y cuando Siki se agotaba, podía contraatacar. Pero, ¿era eso realmente lo que quería? Un relámpago se concentró a los pies de Siki. Sus espadas gemelas, Oto y Kogarashi, estaban envueltas en un rayo negro, violeta, la fusión del Aki del Conquistador y el Aki de armamento. Sentía como si el cielo mismo temblara con cada paso que daba.
Siki apretó los dientes para soportar el dolor punzante en su cabeza, forzando a que el poder que había permanecido latente durante mucho tiempo volviera a despertar. Pero él lo sabía. Su cuerpo ya no era el mismo. Antes, esta técnica le resultaba natural. Ahora, todo se sentía rígido, pesado. Maldita sea, todo por culpa de ese timón que lleva clavado en el cráneo desde el día del desastre. Si no hubiera sido por ese hijo de militar que lo empujó hasta este extremo, tal vez nunca lo habría vuelto a intentar antes de su muerte. Sí o do sí, armadura del león real. El león dorado rugió sin emitir sonido. Desde el aire, decenas de tajos imbuidos de Aosoku cayeron como una lluvia, cada uno desgarrando el cielo como un misil atronador. Cada balanceo conllevaba la voluntad de terminar. Cada golpe, era una decisión de matar. La percepción y simulación del infinito de Kij rugieron a toda potencia. Todas las opciones posibles pasaron por su mente. Y una vez más, lo supo. Si comía la fruta, podría evitarlo todo. Incluso podría ganar. Pero, ¿significaría algo esa victoria? Si dependía de un poder externo a sí mismo, ¿cómo podría recorrer el verdadero camino de la espada? No. Kij sabía su respuesta. Sin dudarlo, sonrió levemente. Y aplastó la fruta en su mano. La carne de color verde brillante se hizo añicos, esparciéndose en fragmentos por el viento. Kij optó por confiar. Confía en su propia fuerza. Confiaba en el camino de la espada que había recorrido todo este tiempo. Confía en que ni siquiera miles de técnicas podrían derrotar a una sola espada auténtica. En su corazón, susurró una convicción. Si alguien se aferra a fuerzas prestadas, jamás llegará al final del camino de la espada. En el momento en que Kij soltó ese poder, algo más surgió en su interior. Conciencia. Comprensión. Y en ese instante, estalló. Como olas rompiendo en la orilla. Como un trueno que parte los cielos. Un aura invisible, su propio Aosoku Aki, surgió de su cuerpo, expandiéndose en todas direcciones. Abre interrogación. 89, infusión de Aosoku Aki, corte de choque de primavera. Capítulo 36, infusión de Aosoku Aki, corte de choque primaveral. Al principio nadie se dio cuenta. En la mano de Kij Tachibana, la fruta de color verde esmeralda parecía ordinaria, hasta que una fina gota de su néctar transparente se filtró silenciosamente a través de la piel de su palma y se deslizó dentro de su cuerpo. En el instante en que entró, aquella gota verde se transformó en un rayo de luz azul desconocida, que se dirigió directamente hacia el espacio entre las cejas de Kij. Pero antes de que pudiera alcanzar su objetivo, un tenue resplandor dorado cobró vida, erguido como una puerta inamovible que le bloqueaba el paso. Por mucho que la luz azul se agitara y luchara, no podía atravesar la barrera dorada. Tras un instante de resistencia inútil, el tenue resplandor azul pareció suspirar con resignación. Lentamente, se desvaneció y se hundió en el corazón de Kij. El propio Kij permaneció completamente ajeno a lo que acababa de suceder. El sonido de la destrucción llenó el aire. Desde lo alto, Golden Lion Siki lanzó un tajo tras otro, cada uno imbuido de su abrumadora Aosoku Aki, cada uno desgarrando la atmósfera como una hoja de pura voluntad. En segundos, la frágil isla bajo sus pies se hizo añicos en miles de fragmentos, tanto grandes como pequeños. Polvo y fragmentos de piedra caían en espiral hacia el mar, hundiéndose en el oscuro abismo que se extendía debajo. Pero la expresión de Siki no se relajó, al contrario, su mirada se volvió más penetrante y severa. Su Kenbun Sokuaki le reveló la verdad, ninguno de esos cortes había logrado infligir un daño significativo a Kij Tachibana. Con los ojos entrecerrados al ver la bruma que se arremolinaba debajo, Siki murmuró con incredulidad. Este mocoso, realmente lo logró. Bajo la presión implacable, no, bajo la lección que había estado impartiendo, Kij había alcanzado ese nivel, el reino de un gran espadachín. Un hijo de marino, todavía tan joven, que ya maneja un busokuaki tan refinado. Y, además de todo eso, la pureza y la nitidez de su intención con la espada, combinadas, crearon un aura que incluso conmovió el corazón de Siki. Esa era la verdadera dignidad de un artista marcial de primer nivel fusionada con la fuerza de un gran espadachín. A ojos de Siki, los mares acababan de ganar a otro hombre capaz de estar en la cima del mundo. Y lo creyó sin dudarlo. Pero entonces, sucedió algo aún más importante. En un abrir y cerrar de ojos, una inmensa masa de nubes negras como la noche se abalanzó sobre el firmamento, devorando las nubes de tormenta que ya se habían acumulado en lo alto. Se expandieron hacia afuera,
cubriendo el mar a lo largo de decenas de kilómetros en todas direcciones. En un radio de 100 millas, la luz del sol se desvaneció en la oscuridad. Solo algún que otro relámpago negro, violeta lograba atravesar la oscuridad, iluminando el mar que se extendía debajo con breves y ominosos destellos. Siki miró hacia arriba, atónito. Desde el interior de esas nubes surgió una presión tan inmensa que incluso él, el león dorado, sintió que se le cortaba la respiración por un instante. ¿Es este el Aosoku Aki del mocoso?, murmuró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Alcanzar el nivel de un gran espadachín ya era absurdo, pero despertar un Aosoku de fuerza tan abrumadora. Comillas y sigue en la marina. La idea era casi ridícula. Para Siki, un hombre con este tipo de poder solo debería tener dos caminos en la vida: gobernar el mundo, o destruirlo por completo. Ya había visto esa huella del alma antes, décadas atrás, en su mejor momento. Sobre la espalda de un hombre que una vez fue su capitán. El gobernante de los mares en su época, Rocas de Sebek. E incluso ahora, Siki no podía estar seguro de si el Aosoku de Rocks de aquel entonces podría realmente rivalizar con la inmensa oleada de fuerza de voluntad que sentía en este chico. No podía ni imaginar la profundidad del espíritu de Kij Tachibana. Si Kij hubiera escuchado los pensamientos de Siki, simplemente los habría descartado por superficiales. Porque esto era solo el principio. Sí, su Aosoku Aki era aterrador, pero era el resultado de su viaje a través de diferentes mundos. Cuando renació por primera vez en el mundo de Kimetsu no Yaiba, su alma ya había sido templada. Cuando entró en el mundo de One Piece, se fortaleció de nuevo. Ahora, su alma existía en un plano muy superior al de los humanos comunes. ¿Qué tan grande era la diferencia? Ni siquiera él podía medirla. Era la ventaja innata de un vagabundo que recorría el mundo, una astucia inherente a su propia naturaleza. Así que, cuando su Aosoku despertó, era natural que explotara hasta alcanzar alturas inconmensurables. Y seguía siendo él, sin el hambre de conquista o destrucción que definía a los grandes piratas de este mundo. Si conservara esa misma voluntad, de dominar, de reclamar, de destruir, su Aosoku podría fácilmente alcanzar uno o dos niveles más. Una idea demasiado extrema como para siquiera imaginarla. Kij se dejó llevar por la sensación, saboreando la interminable oleada de poder que recorría su cuerpo. Alzó la mirada hacia el cielo ennegrecido, y luego la bajó hacia la espada que sostenía en la mano, Rairiken. Una leve sonrisa asomó a sus labios cuando sus ojos se encontraron con los de Siki. Un buen profesor, pensó. A ojos de Kij, este maestro león no era menos valioso que el maestro dragón Kaid. Y hablando de Kaid, Kij recordó cierta técnica avanzada, la infusión de Aosoku Aki. Con un Aosoku tan poderoso, sería un desperdicio no dominarlo. Controlar su consciencia y sus sentidos era algo natural para él. Así, dirigió su Aosoku Aki hacia adentro, haciéndolo fluir a través de su cuerpo y hacia el Rairiken. El resultado fue impecable, sin incomodidad, sin resistencia. La tormenta ilimitada de Aosoku se vertió en la hoja hasta que no quedó espacio para contenerla. Un relámpago negro, violeta envolvía toda la espada, como rayos congelados. Kij ladeó ligeramente la cabeza. ¿Comillas porque no estás corriendo? Siki echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír, enderezando la postura, con los ojos desorbitados. Comillas mocoso, ¿sabes quién soy? Soy el pirata que puede volar a través de los mares. Comillas yo soy el león dorado, Siki. Comillas nadie hace huir a un león. Con ese rugido, Siki desató un colosal tajo volador, imbuido de Aosoku y afilado como una navaja. Shishi no Teki, Banketsudani, dividid el mar. Kij lo observó venir, luego levantó lentamente el Rairiken, balanceándolo hacia arriba con un movimiento simple. Su voz era suave, casi apacible. Sunki-san. Corte de choque de resorte. Un tajo de un negro intenso brotó de la hoja, haciéndose más ancho con cada instante que pasaba, con un trueno retumbando a su paso. Con un único y amplio arco, cortó el aire, dividiendo limpiamente el ataque de Siki por la mitad. Y junto con él, el mismísimo león dorado. El legendario pirata que una vez sacudió los mares, cayó ante Kij Tachibana. Abre interrogación. 90. Cómo alcanzar la fama en todo el mundo. Capítulo 37. Alcanzando la fama mundial. El aire se estaba calentando. En algún lugar a lo lejos, retumbó el primer trueno de la primavera.
En la antigua filosofía de la naturaleza, Sun significaba trueno primaveral, un rugido repentino que despierta a todas las cosas de su letargo. Por eso se le llamaba Kisan, el choque de primavera. Simbolizaba a las criaturas que, sobresaltadas, salían de sus madrigueras y emergían al mundo una vez más. Una señal de que algo nuevo estaba a punto de comenzar. Con la muerte del león dorado, la vasta isla flotante que gobernaba sobre el Eastlu perdió su ancla. Una a una, las enormes masas de tierra comenzaron a colapsar, desplomándose hacia el mar. Tachibana Kij metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un paquete arrugado de cigarrillos de mujer. No, no es que le gustara fumar marcas de cigarrillos para mujeres, simplemente le gustaba fumar los cigarrillos de Ina. Dentro, quedaba un palito. Se lo puso entre los labios y lo encendió con la destreza de quien lo había hecho. Una fina columna de humo se elevaba perezosamente en el aire mientras Kija avanzaba flotando en el cielo, con Hep cargándolo para cruzar el abismo. Se inclinó y recogió dos espadas legendarias, Oto y Kogarashi, que habían caído de los pies del león dorado durante su batalla. Su mirada, serena e indescifrable, se posó en el cuerpo de Siki mientras éste descendía lentamente hacia las olas. Siki nunca había sido un buen hombre, pero era innegable que había sido un verdadero espadachín, tanto por la habilidad que demostraba con su espada como por la determinación que poseía. Que este poderoso león descanse para siempre aquí, en el azul del este, durmiendo en el fondo del océano junto a Gould Roger. Cuando el cigarrillo se consumió hasta el filtro, Kij se dio la vuelta. Con dos Saig Bazamono en sus manos, ascendió al cielo una vez más, dejando tras de sí un mar ahora desolado, sin islas a la vista. Marineford, cuartel general de la Armada. El ambiente en el despacho del almirante de flota Sengoku era tenso. Han pasado 3 días, dijo Sengoku con voz baja pero grave. ¿Acaso el vicealmirante Dalmatian aún no ha localizado la ubicación exacta de Seiryu en el East Blue? Un oficial superior se levantó, intentando calmarlo. Almirante de la flota, no se preocupe, el almirante Kizaru ya ha llegado al East Blue. En cuanto tengamos noticias del paradero de Seiryu, podrá estar allí de inmediato. Pero antes de que el hombre pudiera terminar, el agudo y distintivo sonido del Den Mushi privado de Sengoku resonó en la habitación. En el instante siguiente, casi como si se hubiera teletransportado, Sengoku ya estaba en su escritorio, descolgando el auricular. Aquí el cuartel general de la Marina. Habla Sengoku. Kij, ¿eres tú? Una risa familiar y despreocupada se escuchó al otro lado de la línea. Tío Sengoku, ya está todo hecho. Estoy bien. El alivio se reflejó en el rostro de Sengoku. En su mente, hecho solo podía significar que Kij había escapado del peligro. Sabía que el jet del chico era lo suficientemente rápido como para burlar incluso la guardia de Shiki. Para Sengoku, escapar con vida habría sido el mejor resultado posible. Jamás se le había ocurrido que Kij pudiera derrotar al león dorado. Sin la ayuda de Kizaru, habría sido imposible. Pero incluso el famoso Buda podría estar equivocado. Shiki no estaba en la forma que Sengoku había imaginado, y la verdadera fuerza de Kij era algo que nunca había podido medir con precisión. Tras un momento, Sengoku preguntó, comillas, ¿no estás herido? ¿No tienes heridas graves? En lo que a él respecta, el simple hecho de haber sobrevivido a un enfrentamiento con Shiki era extraordinario. Era imposible que el chico hubiera salido ileso. En una isla sin nombre en algún lugar de East Blue, Kij se rascó la nuca. No está tan mal. Tiene mala pinta ahora mismo, pero son solo heridas superficiales. El verdadero problema es que estoy totalmente agotado. Volveré al Blue Dragon para recibir tratamiento más tarde. Sengoku exhaló. De acuerdo. Ten cuidado. Asegúrate de que Shiki no te persiga. ¿Dónde estás ahora? Haré que Kizaru te recoja. Kij parpadeó. Comillas, ten cuidado para que Shiki no me persiga. ¿Está muerto? ¿Cómo va a perseguirme? La línea quedó en silencio. Entonces la voz de Sengoku estalló a través del receptor. Comillas, que acabas de decir. El Shiki del león dorado. Muerto. Sí, muerto. Un solo tajo bastó, respondió Kij con indiferencia. 3 días después. Morgan, el rey de los medios del World Economic Journal, publicó una noticia que conmocionó al mundo entero. El capitán de los piratas voladores, comandante de la flota y poseedor de una recompensa de 4.800 millones de beri, el león dorado Shiki, había sido asesinado por el vicealmirante Seiryu de la Marina. Como referencia, la recompensa más alta del mundo pertenecía al mismísimo Barba Blanca, 5.460 millones de beri. Otros 2 emperadores del mar actuales no alcanzaron la cifra de Shiki. Kaido, gobernador general de los piratas bestia,
4.611.000 millones de Beri. Charlotte Linlin, reina de Tottoland, 4.388 millones de Beri. A partir de ese día, el nombre de Tachibana Kij quedaría grabado en la memoria de los verdaderos poderes del mundo. Había matado a una leyenda viviente, alguien a la altura de los 4 emperadores. La generación a la que perteneció Shiki aún no se había borrado por completo de la memoria. El temor que dejó tras de sí todavía persistía en la mente de los guerreros veteranos. Nuevo mundo, Moby Dick. En la cubierta del enorme barco con forma de ballena, un hombre gigantesco, de casi 7 metros de altura, estaba sentado, con un bigote blanco en forma de media luna que se curvaba sobre su sonrisa. En una mano sostenía un periódico, en la otra, una jarra de sake. Shiki, ¿tú también te has ido? Su risa profunda y retumbante, gurararara, resonó por toda la cubierta. Al final, todos somos solo vestigios de una época que ya pasó, dijo en voz baja. Abre interrogación. 91, hombre pelirrojo con ojos de halcón. Capítulo 38, un hombre pelirrojo con ojos de halcón. En la segunda mitad de la Gran Line, en lo profundo del Nuevo Mundo, se alzaba una vasta isla conocida como Isla Iberion. También era conocida popularmente como la Isla de los Árboles Gigantes, un nombre que se ganó por los cientos de enormes árboles Iberion que se elevaban hacia el cielo. Una vez que alcanzaba su tamaño adulto, un solo Iberion podía llegar a medir más de 1000 metros de altura. Su espesa copa se extendía tanto que ocultaba el sol, sumiendo a todo el bosque en un crepúsculo eterno. Debido a que estos gigantes absorbían casi toda la luz solar, a otras plantas les resultaba prácticamente imposible crecer bajo su sombra. Aún así, la madera de Iberion era famosa por su resistencia y durabilidad. Si bien no podía igualar la calidad de la legendaria madera de Adam, su enorme abundancia la hacía increíblemente valiosa. Por eso, la isla Iberion solía convertirse en el botín de guerra en las sangrientas luchas entre las poderosas tripulaciones piratas del Nuevo Mundo. Sin embargo, últimamente la isla había estado inusualmente tranquila. Por ahora, se encontraba bajo la protección de una de las tripulaciones más temidas de los mares, los piratas pelirrojos. Un estruendo profundo y resonante resonó por todo el bosque. Bajo unos troncos tan anchos como torres de castillo, 2 jóvenes, de casi 2 metros de altura cada uno, estaban enfrascados en un feroz combate. Ambos empuñaban largas espadas, y sus golpes y contraataques eran tan rápidos y contundentes que se volvían borrosos, imperceptibles para la vista ordinaria. Cada vez que sus espadas rozaban el tronco de un Iberion, el suelo mismo temblaba violentamente. Estos gigantes, que habían permanecido en pie durante siglos, cayeron como papel ante sus tajos. En cuestión de minutos, decenas de los majestuosos árboles fueron talados. Uno de los hombres llevaba un sombrero de paja, cuyo ala temblaba con cada ráfaga de viento. Mechones de cabello rojo asomaban por debajo, meciéndose con sus movimientos. Presionó una mano contra el sombrero para mantenerlo en su lugar, mientras que con la otra empuñaba un largo sable pirata curvo con una guarda ornamentada. Con calma y precisión, respondió de frente al golpe de su oponente. El hombre que tenía delante era inconfundible, pelo corto y negro, barba rala y un sombrero negro de ala ancha adornado con una pluma blanca, pero eran sus ojos los que dominaban el aire a su alrededor, iris dorados, penetrantes e inquebrantables, como la mirada de un halcón. El arma que sostenía en sus manos era igualmente imponente, Yoru, la enorme hoja negra en forma de cruz, que irradiaba una presión invisible y cortante. Nadie sabía cuánto tiempo duró la pelea antes de que finalmente cesara. El hombre pelirrojo exhaló profundamente, sacó su espada de la tierra y la clavó en la hierba antes de dejarse caer en un asiento relajado. El espadachín de mirada penetrante guardó a Yoru en su vaina con un movimiento pausado, cruzando los brazos sobre el pecho. Permaneció en silencio, como si las palabras fueran innecesarias. Desde donde estaba sentado, el pelirrojo levantó la vista y habló. Miauk, ¿te has enterado de la noticia? El león dorado, Shiki, ha muerto, asesinado por un espadachín de la marina. Los ojos de Miauk brillaban, reflejando la luz como oro pulido. Shanks, ¿conocías a Shiki? He oído que era considerado uno de los mejores espadachines del mundo. Shanks echó la cabeza ligeramente hacia atrás, como si recordara algo de hacía mucho tiempo. Mi antiguo capitán me habló una vez de él. Shiki, el león dorado. Era uno de los pocos hombres a los que mi capitán reconocía como un verdadero rival. Al oír eso, una chispa de interés, aguda y ardiente, se encendió en los ojos de Miauk. Shanks,
Al percatarse de ello, bajó la cabeza lo suficiente como para ocultar su expresión. Una leve y astuta sonrisa se dibujó en sus labios. Por fin, tengo una razón para despedir a Miaut. Nadie sabrá jamás lo agotador que ha sido este último mes con él cerca. Marineford, cuartel general de la Armada, puerto principal. El buque de guerra Dragón Azul entró lentamente en el puerto. Tachibana Kij, que ahora medía 3 metros de altura, la misma estatura que un almirante de la Marina, bajó al muelle con pasos firmes y seguros. Sus subordinados de la base G-2 lo siguieron en formación perfecta. Todos los infantes de Marina en el puerto levantaron la mano derecha en señal de saludo. Comillas vicealmirante Seiryu. Kij esbozó una leve sonrisa, apoyando una mano en la empuñadura de la espada negra Rairiken que llevaba en la cintura. Buen trabajo a todos. Dicho esto, condujo a sus hombres fuera del puerto hacia el complejo central de Marineford. Esta vez no había venido en una misión, estaba allí para recibir una condecoración oficial, e incluso el almirante de flota Sengoku lo había nominado como el próximo almirante potencial. Acompañado únicamente por sus 2 ayudantes más cercanos, Ina y Amos, Kij entró en el despacho de Sengoku. El almirante de la flota lo saludó con una cálida sonrisa, del tipo que un padre orgulloso le dedicaría a su hijo. Kij dejó escapar un largo suspiro. Tío Sengoku, si solo me ibas a dar una medalla, ¿no podías habérmela enviado? ¿Por qué me hiciste venir desde G-2? Sengoku arqueó una ceja, y su sonrisa se transformó en una expresión más divertida. Si la medalla no te importa, entonces, ¿qué tal los 10.000 millones de berries del premio? ¿Debería enviar a otra persona a entregarlo? Antes de que Kij pudiera responder, Sengoku añadió secamente. O tal vez debería enviar a alguien a que lo recoja. 10.000 millones de vallas. Los ojos de Kij se iluminaron al instante. Dio un paso al frente, riendo nerviosamente. Tío Sengoku, ¿de qué está hablando? Esto es un honor y una responsabilidad como marine. Por supuesto que debo recibirlo personalmente. Dárselo a otra persona sería un insulto a ese honor, así que, lo aceptaré aquí. ¿Dónde está el dinero? Sengoku solo pudo suspirar. En un rincón, Monkey de Garp ya se estaba riendo a carcajadas. Kij echó un vistazo. Pensé que te ibas a esconder de mí para siempre, abuelo Garp. ¿Acaso el tío Sengoku no te prometió que me enseñarías el uso avanzado del Busosoku Aki? Si lo haces, no te guardaré rencor por aquel pequeño incidente en el que casi me matas a golpes. Garp se rascó la nuca con torpeza, le dirigió una mirada a Sengoku y luego asintió levemente. Kij sonrió. Vamos, abuelo Garp, no pongas esa cara. No soy de los que guardan rencor. Sé que no fue a propósito. En la batalla, las heridas ocurren. Un hombre que teme salir herido, jamás podrá convertirse en un verdadero espadachín. Sengoku los miró fijamente a los dos con expresión inexpresiva. ¿Cuándo, exactamente, le prometí eso? Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.